Bueno, nuevamente, buenos días, hermanos. Qué gusto, qué gozo llegar al tiempo de estar escuchando la palabra de Dios, ser guiados a través de su palabra para entender lo que el Señor nos quiere decir. Y gracias a todos los hermanos que participan en este tiempo del servicio para que podamos llegar a la hora en que Dios trate directamente con nosotros. Quiero iniciar este mensaje preguntándole si usted ha escuchado, conoce el nombre Harry Truman. ¿Le suena el nombre de Harry Truman? Hermano Robert, un presidente de Estados Unidos. Él fue el presidente de Estados Unidos que dio el anuncio que concluía la Segunda Guerra Mundial. ¿Puede usted imaginar el deseo, la euforia, el gozo, al mismo tiempo la solemnidad que podía sentir este hombre en su corazón al tener que sentarse en ese espacio, ser grabado y a través de la televisión anunciar la guerra ha concluido? La emoción, la alegría. Los documentales que grabaron esa parte y después de esa parte muestran que las calles de Estados Unidos, porque fue uno de los participantes de la Segunda Guerra Mundial, la gente en Estados Unidos salía a las calles bailando, cantando, contentos en sus carros, todos. La guerra había terminado, el presidente había anunciado, ha concluido. Y fue Harry Truman precisamente el que anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un momento tan solemne, tan lleno de gozo, tan lleno de alegría, ¿no? Y cuando pensamos, porque esa noticia no solamente fue una noticia para repercusión del pueblo estadounidense, ¿no? Sino para todo el mundo. Todo el mundo había estado afectado por esta guerra, de alguna u otra manera había afectado a diferentes países, inclusive de Latinoamérica. Y ahora la conclusión de la guerra pues era un grito de gran victoria, de gozo y un nuevo levantarse de muchas naciones, un nuevo comienzo para muchas naciones. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, no hablamos de algo menos importante, sino mucho más importante que ese evento. Y quiero invitarle a que vayamos en nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28, donde precisamente el anuncio y la enseñanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un anuncio de victoria. Es un anuncio que nos habla del desenlace de la historia humana. Es tan importante, no solo a nivel personal, pero también en un más amplio nivel, más allá de la historia humana, pero hasta incluye a ángeles y seres caídos. Entonces, tenemos esta porción, debido a su importancia, debido a que merece ser expuesta de la manera más clara y fiel. El tiempo no nos va a alcanzar para cumplir todo, pero por lo menos vamos a tener una idea suficientemente clara de esta sección, espero yo, al concluir con esta exposición. Entonces, si tiene su Biblia, le invito a que se ponga de pie. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 28. Voy a dar lectura. Por favor, sígame con su vista. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oremos. Padre Celestial, una vez más nos encontramos ante un anuncio del cual solamente podemos decir: ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para anunciar a un Salvador victorioso, no solo sobre la muerte, sino también sobre los poderes demoníacos, y que debido a esa resurrección va a llevar a un desenlace, a un fin, la historia humana? ¿Quién es suficiente, Señor, para expresar estas palabras con la suficiente valentía, vehemencia, claridad, excelencia y solemnidad que mereces, Señor? Pero pedimos, Señor, por favor, que nos ayude a tener oídos receptivos y me ayude a mí, Señor, por favor, a expresarme apropiadamente de algo tan maravilloso. Le pedimos con confianza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El capítulo 15 de Primera de Corintios, hemos observado, trata con el tema o la doctrina de la resurrección. Y en ninguna otra parte de la Escritura se trata el tema o la doctrina de la resurrección tan ampliamente como lo encontramos en este capítulo. La extensión y la profundidad con la que Pablo aborda el tema ya de entrada nos hace pensar: esto es algo muy importante. Dios dedicó todo un capítulo para hablar acerca de la resurrección. Y ya comenzamos en semanas anteriores viendo los primeros 11 versículos, donde Pablo inició su enseñanza para la iglesia de Corinto, explicando los 4 puntos esenciales del mensaje de cristiano, los 4 puntos de lo que llamamos el Evangelio. ¿Cuáles eran esos 4 puntos que habían recibido los apóstoles y que ahora ellos habían entregado a la iglesia? Bueno, primero, Cristo murió por nuestros pecados, luego fue sepultado, resucitó al tercer día y cuarto punto, se apareció a más de 500 hermanos. Muchos de los testigos, los cuales en el tiempo que Pablo había escrito la carta todavía vivían, así que era un hecho verificable. Todavía se podía hablar con ellos y decir: ¿tú qué viste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué aspecto tenía? Pablo no tenía temor de decir: ahí están los hechos, pueden investigarlos. De los 4 puntos, es el cuarto punto donde Pablo se ha extendido, y no en vano, porque de acuerdo al versículo 12, la iglesia de Corinto estaba atravesando un problema. Había algunos dentro de la iglesia que estaban enseñando: no hay tal cosa como resurrección. Ahí 1 Corintios 15, 12 podemos leer que dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Así que algunos en la iglesia estaban enseñando tal cosa como no hay resurrección de los muertos. Y se desconoce el origen de esta falsa enseñanza. De parte de la secta de los judíos existía el grupo de los saduceos. Y estos saduceos enseñaban que no existía la resurrección, ni ángeles, y entonces pues no podía. No sabemos si provenía de ahí esta falsa enseñanza introducida en la iglesia o de los griegos. Los griegos enseñaban que el cuerpo era la prisión del alma. Entonces resucitar era volver a esa prisión y no querían. Ustedes recordarán cuando Pablo estuvo hablando en Hechos capítulo 17, si no me equivoco, y cuando empezó a hablar de la resurrección le dijeron: ya te escucharemos en otro día. Los griegos no veían en la resurrección una esperanza, un motivo de alegría, de gozo, porque en su mente estaba que el cuerpo era una prisión del alma. No sabemos de qué flanco llegó la falsa enseñanza hacia la iglesia,
Pero eso no nos hace pensar menos importante el hecho de reconocer que el ataque llegó y que la iglesia era susceptible a ese error. Por lo que se puede observar, los corintios habían olvidado lo que Pablo les había enseñado y esa ignorancia los hizo susceptibles al error. Y aquí es donde quiero decir una cosa importante, hermanos. La ignorancia da oportunidad a muchos errores. ¿Por qué creemos tantas cosas falsas? ¿Por qué nos dejamos llevar tantas veces por la mentira? Bueno, a veces es por causa de nuestra ignorancia. Ignoramos la palabra de Dios, ignoramos lo que Dios dice acerca de un tema y nuestra mente nunca está en blanco. Hay algo siempre que tiene que llenar ese espacio. Y así sucedió con la iglesia. El error que los corintios cometieron debe ser una enseñanza para nosotros, hermanos. Aquellos de nosotros que tal vez tienen 10, 15, 20 años en el Evangelio, nunca debemos olvidar los fundamentos. Nunca debemos olvidar el ABC de la vida cristiana. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y apareció a más de 500 hermanos. Nunca debemos olvidar eso, lo que significa y lo que implica. Pero también si usted es un creyente de meses, de unos pocos años, 1 año, 2 años, usted necesita echar bien los cimientos. Echar bien los cimientos, construir bien, echar bien la zapata de su creencia, de lo que usted va a adoptar, del cristianismo en el cual usted ha dicho, yo creo en esto, he creído en esto, y de ahí voy a construir hacia arriba. Asegúrese de que está entendiendo bien y que está creyendo correctamente conforme a la palabra de Dios. De otro modo, hermanos, tarde o temprano nos hallaremos recibiendo cosas que terminarán en destrucción. De acuerdo con la enseñanza que recibimos la semana pasada, Pablo abordó 6 implicaciones de negar que existiera tal cosa como la resurrección. Una de esas cosas implicaba que Pablo y el resto de los apóstoles eran mentirosos, engañadores. Y por supuesto, la iglesia de Corinto no iba a decir que Pablo y los demás apóstoles eran engañadores. Ellos estaban divididos en su apóstol favorito. Pero es que eso es lo que muchas veces sucede. Aceptamos el error, pero no vemos las implicaciones de aceptar ese error. Y Pablo, en la predicación pasada con nuestro hermano Robert, estaba diciendo todos los problemas que se originaban si simplemente decimos no hay resurrección del cuerpo. Pablo les dejó ver que al sacar la resurrección no estaban quitando un pilar de la casa, la estaban demoliendo. La porción que tenemos para este día, hermanos, da un giro porque ahora Pablo se centra en hablar de las grandes implicaciones de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una parte de su enseñanza tiene que ver con el impacto de la resurrección a un nivel personal, pero la otra parte, y muy importante y muy solemne, es que la resurrección de Cristo nos muestra el desenlace de la historia humana. ¿Cómo va a llegar al fin la historia? Usted puede leer y ver películas, series y todo, y muestran que el mundo se destruye así, que asá, que esto y el otro. Bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a través de su palabra? ¿Qué es el desenlace de la historia? Bueno, la resurrección es una pieza clave para entender ese desenlace. Así que quiero exponer este pasaje señalando 2 puntos. Aquellos que están unidos a Cristo, primeramente serán vivificados, y en segundo lugar, aquellos que están unidos a Cristo participarán de su triunfo final. Veamos el primero, vivificados en Cristo. Versículo 20, hermanos, miren cómo inicia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Noten ustedes, especialmente estudiantes de hermenéutica, cómo inicia. Más ahora, un contraste, un pero. Y es que aquí Pablo va a contrastar las implicaciones negativas de la resurrección, de que no haya resurrección, pero ahora va a hablar de otro aspecto, de
sabiendo que sí hay resurrección y que Cristo resucitó, ¿qué entonces significa para nosotros? Él va a decir. Y es que, hermanos, si hay algo que distingue el cristianismo de cualquier otra religión, es que nosotros adoramos a un Señor y un Salvador que murió y que resucitó y que está vivo y vive por los siglos. Usted podrá decir: pastor, yo he leído historias de otras creencias donde también sus líderes religiosos murieron y resucitaron. ¿Y por qué no hay historiadores investigando esos hechos? Le voy a decir por qué. Porque hasta los historiadores saben que entran en la categoría de mitos, leyendas y cosas fantasiosas. No van a desperdiciar sus estudios doctorales yendo tras una investigación que cae en el género del mito. Pero tratándose de la resurrección de Cristo, hay hombres que dedican su vida a ir a Jerusalén, mirar las pruebas, examinar, leer los evangelios y, sin ser cristianos, pasar su vida estudiando acerca de si hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret y, como tal, llegar a la conclusión de que sí existió. Y existen ejemplos de historiadores famosos que, siendo ateos, iniciando la investigación, terminaron siendo cristianos por, obviamente, la obra del Espíritu Santo, pero trayendo convicción a través de tantas pruebas, camino a camino, que iban avanzando. Así que la resurrección de Cristo es uno de los argumentos más fuertes que tiene el cristianismo en contra de aquellos que objetan contra nosotros. Nuestro Señor resucitó y no se puede probar lo contrario. No hay una tumba donde estén los huesos, no hay un lugar que puedan hallar, pero todos están de acuerdo en reconocer que hubo tal hombre como Jesús de Nazaret. Cristo ha resucitado. Disculpen. Cristo ha resucitado. Y dice el versículo 20, primicias de los que durmieron es hecho. Ese término, primicias, era usado en el Antiguo Testamento para referirse al primer fruto de una cosecha. Había instrucciones acerca de las primicias, y es que cuando el pueblo de Israel recibía el primer fruto de una cosecha, ellos preparaban una ofrenda al Señor de esa cosecha. La entregaban a Dios en un acto de agradecimiento y de fe, confiando en que Dios iba a traer una cosecha más adelante, más abundante, del mismo tipo. Así como Dios me trajo estos elotitos, así como Dios me trajo esto, va a traer una cosecha en el futuro. Y cuando dice que Cristo es primicias de la resurrección, bueno, podemos señalar tres cosas acerca de eso. Es el primero en haber resucitado, haber experimentado una resurrección única. Él resucitó para no volver a morir. Es el primero en haber resucitado en un cuerpo perfecto. Ya su cuerpo no se desgasta, su cuerpo no sufre enfermedad, su cuerpo no vuelve no hay una muerte después de esta. Y en tercer lugar, es el primero en haber resucitado como garantía de que vendrán más resurrecciones de la misma clase. Gracias, hermanita. Estas enfermedades de la garganta están a la orden del día, ¿no? Pero primeramente Dios no nos va a impedir continuar. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como primicias tiene estas tres características. Y para hablar más de ellas, el apóstol Pablo escribió en versículos 21 al 22, porque, otro conectivo, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y continúa explicando Pablo, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Aquí encontramos una comparación entre el primer hombre, Adán, y Cristo. Veamos qué nos dice la Escritura acerca de Adán. De acuerdo a Génesis capítulo 2, nos dice que Dios hizo a Adán, lo formó del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y lo puso en el huerto para que entonces lo trabajara, y le fue explicando qué era su tarea, qué era lo que tenía que desarrollar allí, cuál era la dinámica en este entorno. Pero también le dio una instrucción, y usted conoce esa instrucción en Génesis 2, 16 al 17. Ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Adán, su esposa Eva desobedecieron el mandamiento de Dios y entonces experimentaron, o vino la consecuencia, la muerte. Y le hago la pregunta: ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? En el lenguaje común nosotros llamamos a la muerte el momento donde un organismo deja de funcionar, donde sus sistemas dejan de funcionar y por lo tanto empieza un proceso de descomposición. Entonces el corazoncito, el cerebro, las partes de un pajarito, por ejemplo, ya dejan de funcionar y decimos: empieza un proceso de descomposición, ese animalito ya está muerto, no tiene ningún tipo de signos vitales. Y en la Biblia podemos encontrar que se habla de la muerte en muchas ocasiones con ese sentido. La conclusión, finalizar la vida, que también esa es otra pregunta interesante. Pero es interesante observar, hermanos, que Adán y Eva vivieron muchos años más después de haber pecado. 900 y tantos, no sé si 950 o 39 por ahí, pero muchísimos años más. Y la pregunta es, entonces, ¿qué es la muerte? Porque dijo Dios: el día que de él comas, ciertamente morirás. Bueno, experimentaron la muerte física, pero algo sucedió inmediatamente después de desobedecer a Dios. Ellos tuvieron lo que se conoce en la teología como la muerte espiritual. ¿Qué sucedió? Ellos pecaron, sintieron vergüenza y comenzaron a huir de Dios. ¿Recuerdan esa parte que dice en la Escritura? Se escondieron, escucharon la voz del Señor y se escondieron. Y ya para entonces habían cubierto sus cuerpos con hojas de higuera. Ellos experimentaron la muerte espiritual. Otra manera de decirlo es que dejaron de tener vida espiritual. Si usted va a una pescadería, usted va a ver a los pescados ahí, ¿verdad?, en la vitrina, y va a ver que están sobre una alfombra de hielo picado, vamos a decirlo. Y si el pescado está fresco, pues usted lo va a ver casi como cuando estaba en el mar. Va a decir: mira, está igualito, los ojos, todo se ve, el pescado como si estuviera vivo. Pero usted sabe que ese pez ya está muerto, y que el hielo simplemente ayuda para retrasar en la mayor medida posible la descomposición. Pero usted sabe, ese animalito ya está muerto. Y cuando Adán pecó, precisamente eso comenzó a suceder con él espiritualmente. Comenzó un proceso de deterioro. Él murió espiritualmente, pero su cuerpo empezó a sufrir también el deterioro. Y debido a que Adán estaba muerto espiritualmente, él no podía infundir vida espiritual hacia su descendencia. Adán fue hecho a imagen de Dios, pero el hijo de Adán fue hecho a imagen de Adán. Es decir, Adán ya no pudo impartir vida espiritual porque él estaba muerto espiritualmente. Y por eso, desde Adán a toda su descendencia, que nos involucra a usted y a mí, todos los que nacen, todos desde el momento de la concepción hay muerte espiritual. Desde el momento de la concepción el hombre no tiene la vitalidad, la vida espiritual
en Él. Precisa de una obra sobrenatural de parte de Dios para impartirle vida. Pero todos, desde el momento de la concepción, se siembra en la persona el principio de la muerte en él. Y aun cuando es un feto y se va desarrollando y crece, el principio de la muerte, el deterioro, va avanzando y va avanzando en él hasta el momento en que llegamos a tener que morir, partir de este tiempo, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen hoy en día, hermanos? ¿Qué es la propaganda en nuestro tiempo? Bueno, que usted va a un lugar y ve estantes de productos de belleza que le dice retrase el envejecimiento hasta 10 años, 15 años más joven, ofreciéndonos productos y cosas que probablemente sí ayuden para la piel, que sí ayuden para ciertas cosas, pero que al final, hermanos, posiblemente hasta estamos engañados creyendo o olvidando que está el principio de la muerte en nosotros, que el deterioro no se puede evitar, que está bien comprar el producto y hacer ahí, ¿verdad?, para cuidarse y todo, pero no olvidando que la Escritura nos enseña, ahí está. Y todos tenemos que hacernos a esa idea, la idea de que la muerte está allí. El mundo va detrás de estas cosas, hermanos, porque no ha abrazado la idea de que el pecado está en nosotros. Se introdujo desde el momento en que el primer hombre pecó y hay muerte espiritual. Pero también, hermanos, existe mucha propaganda para decirnos que usted es una persona capaz de tener o tiene vida en sí mismo, vida espiritual, y que tiene que tener la mejor versión de sí mismo, ser la mejor persona que usted puede ser. Y el mundo ignora así y rechaza así, pues la enseñanza de la Escritura, que el hombre no necesita un mejoramiento de su conducta, pero el hombre necesita vida espiritual. El hombre necesita la obra de Dios en él para impartirle vida, más que solamente un mejoramiento espiritual. En algunos círculos también se hace el llamado a las personas a hacer las paces con la muerte. Y se me pone la piel chinita de recordar este tipo de enseñanzas. Haz las paces con la muerte. Ten una actitud positiva frente a la muerte, y se les pide a las personas que den un salto al vacío, a un abismo que desconocen. Brinca hacia allá, se les dice, pero no se les dice qué viene después de la muerte, no se les dice qué significa, no se les dice, no hay seguridad, no tienen pruebas, no pueden decir qué es, y la gente entonces tiene que asumir valientemente la muerte así. No hay consuelo, no hay esperanza en esos consejos, hermanos. Pero gracias a Dios, a Cristo nuestro Señor, que usted y yo no tenemos que vivir en una falsa vitalidad ni en la incertidumbre. Nuestro Señor resucitó. Y lo que era imposible para los hombres no era imposible para Dios, porque nuestro Señor le dio un revés a la muerte. Él la derrotó. Es algo maravilloso. Pero si solamente Cristo hubiese resucitado, eso no sería algo muy importante para nosotros. Hasta que Cristo ha decidido identificarse con usted y conmigo en su victoria. Tenemos una relación con Adán. Por favor, disculpen tanta molestia de esta. Tenemos una relación con Adán, dice en el versículo 22, ¿no? 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán, es decir, en relación con Adán, ¿qué relación tenemos con Adán? Pues es nuestro ancestro. Pero luego dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo, en relación con Él. Él ha decidido
que nosotros podamos tener una relación con Él. ¿Y cómo es posible tener una relación con Cristo y de esta manera poder participar de su victoria? Bueno, Juan 1:12 lo dice claramente: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Es decir, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz para pagar por nuestro pecado, y por medio de su resurrección y nuestra confianza en Él, es que Dios ha decidido entrar en una relación con nosotros. Es que Dios ha decidido adoptarnos en su familia. Y que entonces nuestro Señor sea, como dicen Romanos, nuestro hermano mayor. Y de esa manera estamos conectados con Él. Y así como estábamos conectados con Adán y su pecado nos vino a traer las consecuencias, ahora conectados con Cristo, participamos de su triunfo, de su victoria. Y por eso, así como Él resucitó, nuestra esperanza es que también nosotros resucitaremos. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y aquí no debemos de entenderlo como que Cristo es una cosa y las primicias no es lo mismo. Cristo es las primicias. Y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Es normal encontrar ciertos versículos en la Biblia que nos presentan la historia o el final de los tiempos en una manera muy condensada, muy breve. Aquí Pablo no nos está hablando de la primera resurrección, la segunda, la tercera, ni aquí ni allá. Él simplemente dice, Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar. Es una visión muy condensada de la esperanza que tenemos. Y si nosotros quisiéramos más detalles, pues tendríamos que ver más versículos de la Biblia para ver diferentes resurrecciones en el tiempo final. Pero la descripción más detallada de ese momento, cuando las personas van a resucitar, se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Allí se nos habla de la venida de Cristo, cómo va a ser. Mire usted, lo puede ver en la pantalla. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Va a hablar acerca de los que han confiado en Cristo, pero ya murieron. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Y cómo será eso? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. La venida de nuestro Señor Jesucristo. En la teología se conoce a esto como la segunda venida, porque la primera venida fue cuando Él se encarnó, y la segunda venida es cuando Él va a venir victorioso, glorioso, triunfante, para entonces aquellos que estén vivos y que hayan puesto su fe en Cristo van a ser transformados. Los que hayan muerto y vengan con Él van a ser reunidos sus cuerpos y ellos mismos con un cuerpo transformado para recibir al Señor en el aire. Es la descripción que nos hace 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y es muy interesante, hermanos, cuando se habla de la palabra venida. Ahí en Tesalonicenses y en el versículo 23 nos dice cuando sea la venida. Esa palabra venida es la palabra griega parusía y significa básicamente presencia. La presencia, cuando Cristo haga acto de presencia. Pero en la antigüedad, esta palabra era usada cuando un rey, cuando un alto dignatario iba a llegar a una ciudad y las personas le recibían
en una manera muy formal. Era una visita oficial, formal, muy importante. Y se hacía todo un recibimiento, un proceso de recibimiento para esta venida. Esa es la palabra que adecuadamente se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, su acto será un acto de presencia real, solemne, tan importante. Dice ahí que con voz de arcángel habrá una participación de los seres celestiales en la venida de Cristo, hermanos. Los ángeles van a ser dispersados para juntar a todos los escogidos, nos dicen otros textos. Habrá una voz de arcángel y unas trompetas que van a sonar. No va a pasar desapercibido. No va a ser algo secreto. Va a ser algo bastante escandaloso y visible. Nuestro Señor triunfante llegando a tomar plena posesión de su reino en la tierra. Y resumiendo hasta aquí, hermanos, la resurrección de Cristo tiene un impacto en nosotros como creyentes a un nivel personal. Cada creyente, por estar en una relación con Cristo, tiene la esperanza de que va a resucitar, así como también Cristo resucitó. Esto es lo primero que hemos visto. Y en segundo lugar, que no vamos a poder verlo más que una pequeña parte, vamos a ver cómo la resurrección de Cristo tiene un impacto cósmico. Va más allá que simplemente nuestra fe, algo personal, pero tiene un impacto cósmico, hermanos, más allá incluso de nuestro planeta. Y nosotros vamos a participar de ese triunfo. Veamos entonces brevemente, en segundo lugar, triunfantes en Cristo. Versículo 24, dice muy brevemente ahí, luego el fin. Pablo condensó demasiadas cosas de la historia en este evento. Cristo resucitó, nosotros resucitaremos y luego el fin. Hay muchos detalles en estas cosas que nos tomarían semanas o meses poder analizar, pero qué interesante. ¿El fin de qué? El fin de esta era, el fin de este tiempo como lo conocemos. No es que todo va a explotar y entonces va a haber la nada en el universo y solamente Dios. No. El fin de esta era va a ser. ¿Cómo va a ser el fin de esta era? Dice el versículo 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí se describe cómo va a ser la conclusión de esta era. El Padre va a ejercer pleno dominio sobre su reino, pleno dominio sobre toda la tierra, sobre toda la creación. En este momento decimos que Dios gobierna y es soberano, sí, pero sabemos que en la práctica, pues hay elementos que van en contra de su voluntad. Nosotros mismos hemos pecado, hacemos cosas que no agradan al Señor. Entonces, hay un aspecto en el que sí Dios gobierna, pero también hay otro aspecto en el que estamos desobedeciendo y el mundo está en una rebelión en contra de Él. El fin de la era significa que va a venir el tiempo en que Dios gobierne plenamente sobre la tierra. Y dice allí en esta parte, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Si pudiéramos leer diferentes pasajes en las cartas del apóstol Pablo, notaríamos que esta es una terminología que se utiliza para referirse a los demonios. Los demonios no son esos diablillos que aparecen en las películas de los 90, ¿no? Que andaban ahí para que no se celebrara la Navidad. No, los demonios, hermanos, era un término usado en el tiempos antiguos para referirse a seres espirituales que dominaban, que tenían un poder de dominio sobre áreas. Lo que nosotros llamaríamos ídolos o dioses de las naciones era lo que en la antigüedad se conocía como demonios. Así que disfrazarlos como pequeñas criaturas con cuernitos y colas, hermanos, no nos ayuda a entender el margen del problema que se está sucediendo en el fondo de nuestra historia. Y es que, hermanos, si usted y yo somos cristianos, si usted y yo creemos lo que Dios dice, tenemos que admitir y aceptar
que hay una batalla espiritual muy intensa, muy intensa, para lo cual la Escritura dice: vístanse de la armadura de Dios. Hay una batalla espiritual intensa, no contra nuestro vecino que tira la basura por allí, no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades, nos dice en Efesios, ¿no? Tenemos una batalla intensa, y en esa batalla intensa que se está librando, que nuestros ojos no podemos ver, Dios y estos demonios se están enfrentando constantemente. Y es una batalla que nos llega a nosotros. Usted puede decir: pero ¿cómo, pastor? O sea, yo no veo que el chamuco ande por ahí. ¿Cómo lo vamos a ver que la batalla espiritual es que así, esa? Mire, la batalla espiritual se desenvuelve de una manera muy sutil y se desenvuelve en altos círculos de poder. Cuando usted escucha que se está legislando a favor del aborto, uno dice: ¿qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de que el gobierno diga: lo vamos a hacer, lo vamos a promover, lo vamos a pagar, es gratis, pero a alguien le tiene que costar? ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué se hace? Honestamente. No, pues para darle libertad a las personas. ¿Realmente por eso? Hay cuestiones espirituales muy de fondo que, como en el caso de Faraón queriendo destruir al pueblo de Israel, lanzaban a los bebés al río. Hay una actividad demoníaca, o cuando se promueve agendas que dicen abiertamente para promover la homosexualidad, para esto, para pagar los gastos, y bueno, tantas otras cosas que pensándolas y sopesándolas dice uno: es que no tienen sentido. Es que no tienen sentido si no entendemos que hay una batalla espiritual. Pero si entendemos que hay una batalla espiritual, hay demonios que están trabajando y explotando los peores vicios de los hombres para que entonces se dé esta ruina del hombre en la tierra. Hermanos, y me estoy dando cuenta que ya me estoy pasando de tiempo, pero cuando yo era niño comenzaron a enseñar acerca de la evolución. Y usted dice: ¿cuál es el problema de enseñar en las escuelas acerca de la evolución? Bueno, tal vez usted pueda pensar: pues no pasa nada. Nos reíamos, uno de mis profesores sentó a uno de mis compañeros en su pierna y mi compañero pues no lo entendía, ¿no? Pero después sacó el profesor una foto de Charles Darwin con un changuito y dijo: miren, aquí estamos. Y todos nos reíamos en la clase: la evolución, mira, sí venimos del chango. Hoy estamos pagando las consecuencias, porque no solamente estamos enseñando, o se estaba enseñando esa falsedad, pero también se estaba dejando de enseñar que Dios hizo al hombre a su imagen, que el hombre y la mujer tienen creatividad, tienen belleza, tienen propósito, tienen significado, valen. Y como se dejaron de enseñar estas cosas, pues si somos producto del azar, si somos simplemente la evolución de animales que siguen sus instintos, ¿qué me impide, o qué le impide a jóvenes y a tantas personas matar a otra persona? ¿Qué le impide obtener algún tipo de placer y destazar a la persona y hacer tantas atrocidades que se están viendo el día de hoy? Hace 20 años se echaron los cimientos y hoy estamos cosechando las consecuencias. Y eso es producto del engaño de Satanás, hermanos. Eso es parte de su estrategia. Y mientras él lo está haciendo una y otra vez, nosotros nos estamos destruyendo, y eso es lo que él quiere. Pero la historia no termina ahí. Y con la ayuda de Dios, la próxima semana vamos a estar viendo que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y el hecho de que Él resucitó, Él está empezando a poner a sus enemigos
al estrado de sus pies. El Señor Jesucristo está poniendo su pie en la cabeza de los enemigos, humillando el orgullo humano, pero al mismo tiempo desarmando las huestes celestiales. Hasta el día en que nuestro Señor aparezca, Satanás sea atado y entonces ya no venga engaño a la tierra. Con la ayuda del Señor vamos a estar viendo eso. Oremos. Gracias nuestro Señor y Dios por la victoria de nuestro Señor Jesucristo y porque Él ha querido compartir esa victoria con nosotros para traernos consuelo y esperanza por medio de la fe en Él. Por favor, Señor, ayúdenos a que podamos abrazar estas cosas, estas verdades con todo lo que implica en nosotros personalmente, pero al mismo tiempo mirar en este mundo, mirar las cosas con esperanza, mirar las cosas que el desenlace de esta historia no será el triunfo de la maldad, sino el triunfo total de Cristo. Por favor, Señor, llévenos con este consuelo, con este aliento, y que podamos así, Señor, hacer frente en esta batalla que tenemos día con día, semana tras semana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.